Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos partiendo nueva entrevista acá en Soy TV de Soy Chile. Soy Ángela Bustamante y los voy a estar acompañando en esta nueva entrega, en esta nueva conversación que vamos a tener a través de nuestra plataforma. Los invitamos a revisar todas las entrevistas que hacen nuestros compañeros en el norte, en el centro, en el sur del país, con las personas que ustedes tienen que conocer, con los temas que tienen que saber. Así que hecha ya esta invitación en donde yo quiero que ustedes nos acompañen en estos minutos. Vamos a abordar un tema que, por supuesto, ha abierto varias discusiones, porque no es una sola. Son varias inquietudes que se producen luego de este caso que se conoció en la región de Ñuble, específicamente en el Liceo de Excelencia de Trehuaco, en donde una profesora fue agredida por un estudiante. Eso fue lo primero que conocimos. Luego se sumaron más antecedentes y uno de ellos fue que este alumno sería un chico que pertenecía al espectro TEA y que por supuesto eso también generó inquietudes con respecto a los protocolos, a la cantidad de profesionales que pueden haber en diferentes establecimientos. Para conversar un poco de todo este tema, de ir profundizando y también de ir dando ciertas líneas, es que estamos con la psicóloga Valesca Ananías, quien va a conversar sobre este tema y ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Valesca? Muy bienvenida. Muy buenos días, hola Ángela, gracias por la invitación. No, a ti por acompañarnos, porque la verdad es que este es un tema que cada vez estamos abriendo mucho más. Nuestro país cuenta con una ley TEA hoy día, pero es una ley que, según muchos también padres expertos dicen, bueno, todavía no ha sido full su implementación, ha costado. Cada vez también la sociedad se está acostumbrando a conocer más a quienes tienen este tipo de trastorno, a quienes tienen esta condición y a poder también integrarlos en la sociedad, porque hoy día también sabemos que no todo el mundo tiene o en el fondo cuando tienen esta condición es de la misma forma. Cuéntanos un poco qué es el flanco el primero que deberíamos atacar cuando vemos una situación o conocemos una situación como la ocurrida entre Huaco. A ver, complejo responderte como desde un manual, digamos, ¿no? Cada niño, cada adolescente que presenta un diagnóstico de espectro, digamos, tiene características distintas. Si bien comparten ciertos criterios, Ángelas, que hacen que tenga este diagnóstico, la sintomatología y la afectación a nivel conductual puede ser muy diversa entre un estudiante y otro. Pero lo más importante acá, y como para tratar de responder esa pregunta, tiene que ver como con el contexto, ¿sí? Ciertos síntomas o la sintomatología muchas veces se ve expresada más o menos, con mayor o menor intensidad, respecto de cómo el entorno, ¿sí?, está propiciando ciertas intervenciones. Por lo tanto, es muy complejo y muy delicado atribuir conductas de agresividad, como lo que hemos visto en este último tiempo en los debates, conductas de violencia, ¿no es cierto?, atribuirlas a este diagnóstico o a los chicos que presentan estas características, porque tiene que ver mucho con el contexto y cómo el contexto va de alguna manera propiciando que estas conductas aparezcan o facilitando, ¿no es cierto?, la regulación emocional y conductual. Valesca, quiero irme un poco quizás antes de poder ir profundizando en lo que tú nos mencionas, ir a Ujú. algo que estaba pensando recién y que me lo decía hace algunos días, quizás otra entrevistada o una amiga, no lo recuerdo bien, decía, siento que hoy día estamos viendo tantos casos que da la sensación a la ciudadanía que esto vino como una explosión de personas que están diagnosticadas justamente que pertenecen al espectro, que tienen, como dices tú, es difícil poder circunscribirlo porque el espectro es súper amplio, va de un lugar a otro, pero es muy grande. Pero me decía esta persona, me decía, siento que hoy día, eh, al lugar donde tú vayas, vas a encontrar personas con este tipo de condición. ¿Es así? ¿Tú lo sientes así? Probablemente sí, probablemente sí. El diagnóstico hace varios años, y yo diría hace una década ya, eh, se hace mucho diagnóstico, ¿no es cierto? Se visibiliza mucho más. Y esto de la ley, digamos, lo que buscaba era justamente que la sociedad entendiera y se diera cuenta que estamos en presencia de personas que tienen este diagnóstico, personas que están dentro de la categoría neurodivergente. Y por lo tanto hay mucho más diagnóstico, pero también es porque los estamos mirando más.
lo estamos visibilizando más. Es lo que nos pasó también, por ejemplo, en una época con los niños con síndrome de Down y así también otras afectaciones. Vemos muchos más niños porque diagnosticamos, pero también porque los vemos, y lo digo literal, ¿no? Estamos observando más personas y estamos también abriendo espacios para la inclusión. Por lo tanto, lo que antes era tener personas, digamos, con el diagnóstico en las escuelas solamente especiales o en lugares mucho más segregados, hoy día están en la comunidad. Entonces están con nosotros. Y por eso que la gente cree que hay más casos, probablemente sí, por esto del diagnóstico, pero también porque los estamos visibilizando hoy día. Y ahí no es, puede ser preocupante el sobrediagnóstico, que también es una palabra que se usa en el sentido, y no solamente hablo desde la perspectiva profesional, porque alguien, cualquier persona con cualquier tipo de condición o enfermedad, en el caso, debe ser diagnosticado por un profesional. Pero hoy día también la comunidad o las familias a veces, producto de lo que leen en internet, es como que ven uno o dos rasgos en personas y dicen, ah, yo lo leí en internet, es posible que tú tengas, ¿podemos pasarnos rápidamente a esa fase o a esa línea de la Sin situación? duda, sin duda. O sea, es como lo que nos ha pasado siempre con el TDAH. Ah, es súper inquieto, no, tiene TDAH. No necesariamente es así. O sea, la evaluación. Estamos hablando, Ángela, de un área que nosotros le llamamos en clínica el neurodesarrollo, ¿sí? Entonces, para hacer una evaluación de neurodesarrollo se requiere profesionales expertos en el área, ¿sí? Que se hayan dedicado a este tipo de literatura, de estudio, pero también la visión médica es muy importante. Entonces, hay un sobrediagnóstico hoy día, no sé si tú has escuchado, pero ese niño como que se aísla, no juega mucho. Ah, TEA, ¿sí? Se mueve mucho, es inquieto al neurólogo. No, hay que tener mucho cuidado y por eso el llamado siempre es a hacer evaluaciones completas, Ángela, evaluaciones que sean profesionales y evaluaciones ojalá neuropsicológicas que permitan realmente entender si es que esta conducta o estos síntomas obedecen a un diagnóstico desde el punto de vista del neurodesarrollo o a elementos también o factores ambientales, que también pasa mucho, ¿sí? Post pandemia, ¿sí? Post pandemia o durante la pandemia, muchas personas creían que su hijo tenía un diagnóstico de TEA y no necesariamente era así, ¿sí? Porque después salieron de esta burbuja social, ¿cierto? Y comenzaron a desplegarse ciertas habilidades. Por lo tanto, hay un sobrediagnóstico sin duda. Valesca, hoy día hay, es difícil a veces encontrar un equipo de profesionales cuando tú nos hablas de un diagnóstico completo, de hacer una revisión Mm. completa. A veces los papás somos súper agujas y empezamos, de repente, sobre todo los que somos primerizos o son primerizos, somos súper agujas y estamos siempre muy atentos a lo que hacen nuestras guaguas, no hacen. Uno está muy afecto a estímulos siempre, como padre, digo yo. En ese aspecto, ¿qué debería ser una voz de alerta, no para correr de manera a lo mejor a tontas y a locas a un profesional, sino que empezar a decir, algo aquí no anda tan bien"? Sobre todo pensando en darle alguna alerta y no sobre reaccionar, sino que en el fondo consultar cuando sea correspondiente. Sí, buena tu pregunta. Mira, el diagnóstico temprano es fundamental, Ángela, para que el pronóstico de ese niño, digamos, de ese paciente o pacientito, sea mucho más positivo cuando sea más grande. Entonces, la alerta temprana es fundamental, pero esa alerta también tiene que responder a ciertos hitos importantes. No todos los niños desarrollan el lenguaje al mismo tiempo, no todos los niños, ¿no es cierto?, caminan al mismo tiempo. O sea, la curva, digamos, de desarrollo en los hitos se esperan ciertas edades, pero no todos son iguales, ¿sí? Esto no es tan estandarizado, ¿vale? Pero hay algunos indicadores muy importantes que tienen que ver con el lenguaje, ¿sí? Cómo ese niño está empezando a establecer el lenguaje, pero también la comunicación, cómo se conecta emocionalmente, por ejemplo, con sus padres, con sus cuidadores principales, contacto ocular, ¿cierto? Como conductas medias repetitivas, cuando esas conductas empiezan a hacer siempre lo mismo o cuando la crianza en términos generales, empieza a ser muy compleja. Mucho llanto, dificultades para hacer actividades nuevas, dificultades para cambiar ciertas rutinas en casa. Cuando empezamos a ver ese tipo de patrones, ahí es importante consultar, pero no consultar para ir a hacer un diagnóstico, sino para poder estar alerta y ver qué posibilidades de intervención tenemos a una edad temprana y no esperar, digamos, hasta los 5 años, porque si hay un diagnóstico, lo más importante es partir en forma anticipada. Ahí, Valescat, es fundamental este diagnóstico temprano. Y hoy día se ha visto mucho también de estos adultos que te dicen, oye, hace poco fui al doctor y tengo TEA.
estoy dentro del espectro. ¿Por qué? Porque justamente antes, como tú decías, quedaban como el niño que quizás no socializaba tanto o que era más tímido, siempre se hablaba quizás en una persona con más timidez o con no tantas habilidades sociales. En ese sentido, Valesca, ¿cómo enfrenta una familia que ya tiene este diagnóstico? Porque tampoco hay fórmulas, tú misma lo decías, todos los pacientes son un mundo o todas las personas que tienen esta condición son un mundo. Hay quienes, por ejemplo, Exacto. desarrollan efectivamente el habla, la comunicación, hay ciertas cosas que, por ejemplo, los desregula, hay otros que no se conectan, no hablan. Entonces, ¿cómo ahí, en el fondo, porque uno siempre trata de buscar la fórmula al que le resultó, cómo le resultó para poder en el fondo tener algún tipo de rutina. ¿Cómo lo hace finalmente una familia? Y me quiero tomar de lo que partimos con el caso de Trehuaco, en poder buscar herramientas, porque yo creo que finalmente todas las familias lo que quieren es poder ir haciendo sus rutinas, sus fórmulas de vida, independientemente uno tenga que enfrentar este tipo de situaciones. Sí, mira, yo siento que este diagnóstico en particular a mí me encanta y me desafía personalmente, porque todos los días hay una situación distinta o algo nuevo. Nunca una fórmula que me resultó ayer me puede resultar mañana, ¿sí? O una fórmula que me resulta con un niño me puede resultar con todos. Esto no es estandarizado. Esto responde, Ángela, a la visibilización y a la conciencia de las particularidades de cada persona. ¿Vale? Ahora, evidentemente este diagnóstico supone desafíos muy importantes para el contexto y en eso, pensando en lo que pasó en este colegio, digamos, supone desafíos importantes para quienes están trabajando con los niños, porque no solamente esto tiene que ver con el diagnóstico, con la sintomatología, con el nivel de apoyo que requiere el paciente, sino también requiere de cómo a nivel institucional vamos a manejar todas estas situaciones. Y cuando digo esto, me refiero a no solamente el PIE, no solamente colocar un educador diferencial para que apoye en sala. Esto tiene que ver con tomarse en serio eh, las necesidades de los estudiantes, particularmente estamos hablando de este grupo, ¿no? Pero tomarse en serio las necesidades y hacer todo lo que sea necesario dentro de las posibilidades reales para que este joven, en este caso, pueda estar, digamos, de manera respetuosa dentro de un sistema educativo. Porque, por un lado, están las terapias, por un lado está todo lo que los papás pueden hacer, que tiene que ver con llevarlos a la terapia, al psicólogo, al fonoaudiólogo, al terapeuta, dependiendo de la necesidad, ¿sí? No vamos a generalizar tampoco. No todos los niños que tienen el diagnóstico de TEA necesitan psicólogo, terapeuta, fono, psiquiatra. No es así. Hay niños que a lo mejor en primera instancia requieren una gran cantidad de intervención, pero a lo largo del tiempo van adaptándose mucho más, van entendiendo muchas cosas y el contexto también ha sido muy positivo, por lo tanto, no necesitan tantos apoyos. Pero el contexto educativo donde los niños pasan de lunes a viernes por lo menos 8 horas requiere sí o sí hacer ajustes. Y ahí yo creo que tenemos un desafío importante. No sé si me desvié un poco de tu pregunta, pero me parece importante mencionar esto porque muchas veces, y a partir de la ley, ¿no? Con esto de que sale esta ley, se empiezan a implementar los programas en los colegios, que me parece fantástico, pero estamos súper al debe, Ángela, de lo que realmente está pasando dentro de las aulas, ¿sí? La cantidad de profesionales que se requieren para el trabajo, no solo de los niños con TEA, sino en general de los 40 niños que están en sala, no es suficiente. Las prácticas internas no son suficientes. La gestión interna requiere más. Necesitamos más capacitaciones, necesitamos más voluntades. Hay un desafío hoy día, yo diría, muy, muy relevante en el sistema educativo, Ángela, a propósito de lo que pasó hoy día, o sea, en estos días. Es que ahí quizás el sistema educativo lo que está quedando bastante al debe es como cómo trabajamos en pos de la individualidad de cada ser humano tenga la condición que tenga, porque Exacto. básicamente hoy día somos todo ser humano es diverso, tiene sus particularidades y es difícil de repente el sistema educativo trata de muchas veces de estandarizar cosas que no se pueden estandarizar.
Es que hoy día está muy complejo la estandarización. Yo entiendo, y soy educadora también, yo entiendo que hay un programa que cumplir, hay que enseñar ciertos contenidos, y porque está bien, es la forma, ¿no es cierto?, de poder ordenar el mundo educativo. Pero hoy día, o sea, yo le hago un llamado a las instituciones educativas, o sea, olvídense de que esto va a parar, digamos. Hoy día el desafío está en poder diversificar la estrategia de enseñanza. Porque, mira, te voy a contar una cosa muy pequeña. Hace 2 días atrás tuve una entrevista con una familia en Santiago con un chico que tenía TDAH, ¿sí? Otro diagnóstico que, si tú te pones a mirar las cifras, está muy presente en todas las aulas educativas, ¿vale? Podemos, para Y, que quienes no sí, conocen la sigla, es el famoso déficit atencional, ¿sí? trastorno por ¿Estoy déficit correcta? atencional, con Trastorno por déficit hiperactividad, atencional. Ya, perfecto. con Para que ahí, hiperactividad, con hiperactividad. que lo hace Ya. distinto y lo hace más complejo porque obviamente me demanda mucho más en sala, ¿sí? Requiero hacer muchas más cosas para ese niño que el resto que no lo presenta. Y la mamá me comentaba muy afligida, con mucha pena, que a las 11 de la mañana están llamando a la mamá para decirle que retire a su hijo porque ya no saben qué hacer con él. Y a mí eso me provoca un quiebre importante. Yo me cuestiono mucho el tema de la vocación, porque ya no estamos hablando de TEA, ¿cierto? Estamos hablando de otro diagnóstico que es súper conocido, pero que no estamos pudiendo manejarlo en sala. Entonces, ¿qué nos está faltando? ¿Está faltando que ese profesor se capacite? No lo sé. Está faltando que ese profesor tenga más apoyo, pero ¿en qué apoyo? ¿Colocar una persona dentro de sala o hacer gestión interna? Buscar protocolos, buscar alternativas diferentes, diversificar la enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿me entiendes? Acá hay un desafío importante dentro de sala de clase porque dentro de los 40 probablemente tienes niños con diagnóstico de TEA, TDAH, niños con trastorno de ansiedad y niños que tienen, digamos, otras necesidades que no están dentro de un diagnóstico. Por lo tanto, el desafío hoy día es cómo nos ajustamos a esta realidad. Sí, y ahí también yo creo que la sociedad entera también, porque en el fondo también un poco nuestra sociedad se ha ido convirtiendo un poco en una fábrica de salchichas, porque, no sé, ahora que tú decías el tema de esta mamá afligida, yo estaba haciendo, yo lo he dicho aquí en otras entrevistas, yo también soy mamá de una adolescente y una chiquitita de 10, y a mi hijo adolescente en algún momento, fíjate, Valesca, también me llamaba la profesora en algún momento como a las 11 de la mañana. Una vez me llamó a una reunión, pero ¿sabes para qué? Para decirme que encontraba que mi hijo se tomaba todo el tiempo del mundo para hacer todas las Ah, cosas. entonces era muy lento ahora. Era Claro. lento, como que lento para tomar la colación, lento para hacer sus cosas. Y en un momento, no sé de dónde saqué esa idea, por eso te digo, le dije, pero profesora, ¿sabe qué? Le cuento que mi hijo en casa también es lento, lento para ducharse, lento para comer. ¿No será parte de su individualidad? Le dije, ¿no será parte de su individualidad el ser Claro, así? ¿Por qué lo vamos a apurar? ¿Por qué lo vamos a claro, apurar? Entonces claro. me llamó la atención porque no era como un problema conductual, sino que era como que su pan quizás se lo comía en Piensa 30 tú minutos. que, piensa tú que el estándar, digamos, del 100%, el promedio, digamos, debe ser como el 60%. De ese 60%, el 40% que te queda, o menos, 70, ese 30% que te queda es un 15% que va más lento que el grupo y otro 15% que va más rápido. Entonces, el desafío, digamos, cuando hablamos del DUA o de la diversificación de la enseñanza, va a eso, va como cómo yo hago una clase que me permita que todos puedan beneficiarse de estas oportunidades de aprendizaje, ¿cierto? Pero también manteniendo la individualidad de cada niño. Ahora, yo creo, Ángela, y mi opinión como docente, especialista en el área, es que los docentes en sala, los profesores en sala, hacen un tremendo esfuerzo y una tremenda labor educativa. ¿Ya? A veces cuando uno lee los mensajes, yo digo, oye, estos mensajes están cargados de odio, de rabia, de vamos tirándole piedra al otro, pero los docentes en sala, cuando uno entra a sala y ve un curso de 40 niños con un profesor, de verdad que es un desafío gigante y los profesores lo hacen con mucha vocación y créeme que las instituciones educativas se están formando. Acá lo que pasa y donde apunto yo es que ese joven que agredió a la profesora, a propósito de la situación puntual que habría que revisarla, yo digo, se hizo la contención anticipadamente, estaban los protocolos, digamos, de regulación emocional y conductual, porque esa profesora puede ser que con toda su voluntad a lo mejor dijo algo fuera de contexto que generó algo en ese estudiante, porque esa profesora no fue advertida, no fue informada, no fue anticipada. A lo mejor sí, pero lo que te muestran este tipo de situaciones es que esto que está pasando tiene que ver con algo institucional.
¿sí? Con gestión educativa interna. Estamos conversando con la psicóloga Valesca Ananías. Para quienes se están sumando recién a esta interesante conversación, esto muy tomado de lo ocurrido en la región de Ñuble, en el Liceo de Mm. Trehuaco, donde un estudiante agredió a su profesora en una situación que, como también Valesca detalló muy bien, tampoco está tan clara, y tampoco tenemos todas las situaciones o quizás los matices en los que ocurrió esta situación, que por supuesto tienen a la profesora en una situación de hospital, internada, y por supuesto con bastantes cuestionamientos al sistema educativo y también, por supuesto, ahí a la sociedad. Y quiero apuntar en eso, Valesca, porque tú hablabas de familias que te van a consultar. Hoy día Sí, las familias o los adultos que de forma responsable básicamente quieren hoy día a lo mejor ser padres de manera voluntaria y todo, tampoco tenemos las herramientas, no se nos dan las herramientas. ¿Qué pasa ahí cuando tenemos efectivamente un chiquitito, nos llega una bobita y que efectivamente tiene quizás más desafíos, va a ser más desafiante que quizás alguien que no tenga una condición o en el fondo pueda insertarse dentro de, decimos, de esta sociedad que básicamente lo va a acoger, no va a tener mayores implicancias, aunque los hijos siempre son desafiantes. Pero, ¿cómo tocan las puertas? ¿Cómo van adquiriendo herramientas también? Porque son fundamentales ¿te refieres a los niños particularmente? a las familias, a los A las padres. familias. Sí, bueno, yo creo que la crianza en sí es un proceso muy complejo. Yo también soy Sí, mamá de dos niños, uno de 9 meses y uno de 3 años y medio, y créeme que es muy desafiante. La crianza te desafía permanentemente a ti y pone a tope todos tus niveles de ansiedad, frustración, etcétera. O sea, la crianza es, yo diría, muy desafiante. Ahora, ¿cómo vamos tocando puertas? Yo creo que el sistema educativo es una de las puertas principales en las que las familias tienen que confiar y que pueden contar con ellos, porque digamos, las instituciones educativas son las que te van mostrando hacia dónde vamos, ¿ya? Ahora, evidentemente, si yo pesquiso que hay algún tipo de necesidad distinta o hay alguna diferencia de mi hijo respecto de otros, ahí también los pediatras, ¿no es cierto? Y los profesionales que trabajan en primera infancia son las personas, digamos, clave para poder hacer las derivaciones pertinentes, ¿ya? Eh, pero sin duda hoy día las familias que tienen diagnóstico, que tienen hijos con diagnóstico de TEA, se les hace muy difícil, sobre todo cuando, por ejemplo, tienen que entrar al colegio, es un desafío muy, muy grande. Y los sistemas hoy día, lejos de incluir, yo creo que están segregando bastante. Porque tú entras a una y página, disculpa, y te dicen no hay cupos. Entonces, antes de entrar, digamos, antes de llamar por teléfono, ya te ya avisaron que no vas hay cupo. directo al Entonces, desafío. exacto. Oye, estamos conversando con la psicóloga Valesca Ananías, es nuestra invitada el día de hoy, por supuesto hablando de este tema del Liceo de Trehuaco, pero también hemos derivado, porque no es un tema que se circunscriba básicamente en este tema, sino que también hay un mundo, como decía nuestra misma invitada, hoy día está más visible, lo vemos más, por eso esa sensación de que pareciera que hay más casos, que ha habido una explosión de personas que están en esta condición, pero más bien es porque las hemos ido también sabiendo reconocer, se ha ido diagnosticando mucho más, así que lo ideal es que ojalá, como ella misma también ha detallado, se hagan consultas, se pueda también recurrir a los expertos, no diagnosticar porque lo leímos en internet, ¿ah? Eso ojalá dejarlo fuera y poder seguir avanzando justamente en lo que ella decía, la inclusión. Ya estamos de vuelta ahí con nuestra invitada Valesca Ananías, psicóloga. Valesca, yo te decía el rol de las familias porque hoy día básicamente si no hacemos una conjunción, tú hablabas de un tema súper importante porque, claro, tenemos una ley, hoy día está más visible, pero los pasos de inclusión, de poder hacer que las personas tengan una vida, entre comillas, lo más corriente posible, a veces es muy difícil, muy cuesta arriba. Em, ¿qué opinas tú? ¿Qué podría ir solucionando justamente para que los papás que hoy día, por ejemplo, están con sus hijos en una condición de TEA o están con alguna problemática y no solamente eso, cualquier tipo de neurodivergencia, se les sea más fácil, por ejemplo, escolarizarlos, como decías tú? Algo tan que para cualquier familia es algo tan, un paso tan rápido y sencillo para algunos, se vuelve bastante difícil con lo que tú decías. A mí me ha tocado escuchar casos de personas que les han cerrado la puerta, no, no tenemos cupo, no, no podemos. No es tan fácil. ¿Qué podemos ir abriendo? ¿Qué se puede ir haciendo desde el sistema para que en el fondo esto vaya cambiando? La apertura.
Así de simple, la apertura, abrir los espacios para que esto suceda. Mira, fíjate que el entrar al sistema educativo hoy día es súper complejo y desafiante para los papás, sobre todo cuando llegan a prekinder. A mí me pasó que cuando uno quiere buscar colegio para su hijo, es muy estresante, muy estresante. Tienes que Así es. postular, tienen que evaluar a tu hijo, te preguntan un montón de cosas y uno como que dice, no voy a contestar esto, sí voy a decir esto, con cuidado porque si no van a pensar, porque te pueden Habrá dejar que fuera. Y prepararlos. esa, claro, como que, hijo, tú tienes que hacer esto, no tienes que comer bien. O sea, a ver, hay como una necesidad de encajar en un sistema sin antes conocerte, sin antes haberte dado la oportunidad de entender que la lógica de la educación es formar y es un proceso de la vida. Es un proceso a largo plazo, no es algo en el momento que va a suceder en un mes. Entonces, esta sensación como de la selección a mí me genera como incomodidad, pero también lo entiendo. Este es el sistema y así funcionamos. Ahora, imagínate la familia que tienen un hijo con diagnóstico, no solo de TEA, sino cualquier otro tipo de desafío, y necesita entrar a un sistema. Lo que hoy día está pasando, y te lo digo porque nos pasa todos los años, y trabajamos fuertemente en Psicoeduca para que esto no suceda, digamos, preparando a los niños, preparando a la familia, haciendo las redes, conectándonos con las instituciones, es que los colegios cierran las puertas. Cierran las puertas, Ángela. Entonces es muy frustrante para una familia que ha hecho todo lo que tiene que hacer y que de alguna forma asume todos los desafíos personales, familiares, el trabajo, la parte económica, ¿cierto? El diagnóstico, porque también hay que pensar que transitar con un diagnóstico también es doloroso como familia, eh, y nos cuesta también aceptarlo y hacernos parte de esto. Entonces, con todo eso que implica, llegamos al colegio, después de haber hecho terapia y estar en todo ese proceso, y el colegio nos pone barreras, el colegio nos cierra las puertas, el colegio nos pone limitantes, nos hace la carga más difícil. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué es lo que debiese pasar, disculpa, para que esto sea más amable? Es que las instituciones hoy día generan un poco más de apertura, pero generar apertura significa hacerse cargo también. Y el hacerse cargo es, ok, voy a recibir también a una diversidad importante de estudiantes, lo que significa que mis equipos educativos van a requerir formación, capacitación permanente, mucha gestión interna, mucho abordaje interdisciplinario y entender que este sujeto dentro de este contexto es individual y requiere desafíos. Y nosotros como institución estamos para eso. Pero ese llamado, digamos, es algo que viene, digamos, de una línea mucho más gubernamental, ¿no? Nos quedan bastantes desafíos. Oye, se nos ha pasado el Muchísimo. rato volando, Valesca. La verdad es que ya casi vamos a cumplir media hora. Yo creo que fácil podríamos estar una hora aquí no solucionando esta situación porque se requieren prácticamente, yo diría, de que de todos los actores de la sociedad para poder, no solamente, insistimos, no solamente alguien que tiene un diagnóstico de neurodivergencia, sino que también las personas con algún tipo de discapacidad, todo lo que se salga un poco del, entre comillas, estándar mental que tenemos o los estándares que se han configurado en la sociedad, y podamos en el fondo tener un buen vivir. Que yo creo que es lo que todos queremos. Así que, Valesca, agradecemos muchísimo el que nos hayas venido a dar tu perspectiva respecto de este tema tomado de la contingencia, pero también que aborda una temática que hoy día deberíamos plantearnos y deberíamos darnos estos espacios para conversar. Sin duda, yo te agradezco a ti la oportunidad de poder dialogar y hacer también un llamado a las familias, a las personas, a la gente en general. Tratémonos con más respeto, un poco más de respeto, empatía, pongamos las cosas en perspectiva, no generalicemos. Yo creo que detrás de cada niño que tiene una situación hay una familia que sufre y una comunidad que también sufre. Así es. Muchas gracias, Valesca, que tengas buena jornada. Un abrazo, cuídate. Que estés muy bien. Oye, interesante tema. No íbamos a llegar a ninguna conclusión, obviamente, porque es un tema que tiene que ir avanzando. Hoy día nuestro país cuenta con una ley que también fomenta los espacios de inclusión, que va quizás ayudando a las familias. No es fácil, ya lo decía también Valesca, no es fácil porque en el fondo hay que trabajar muchísimo. Hay que trabajar muchísimo como grupo familiar cuando se tiene quizás uno de nuestros integrantes con este tipo de diagnóstico. Yo quiero despedirme y gracias por acompañarnos. Recuerden que tenemos, pero noticias en toda nuestra red, porque somos la red de medios regionales más grande de nuestro país, y también invitarlos a que revisen todas las entrevistas que tenemos en nuestro Soy TV, porque ahí están todo el contenido, las personas que ustedes tienen que conocer con los temas que tienen que profundizar. Yo me despido y nos encontramos muy pronto. Chao, chao.